Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía, cuando unos criados llegaron a la casa, todavía hablando Jesús, cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan y el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto y la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate.
La niña que tenía 12 años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, hermanos y hermanas. Una buena noche para todos, nuevamente. Sienten frío, un poquito, ¿verdad? Hay que cubrirnos bien porque estos días serán días de mucho frío. Queridos hermanos, seguimos avanzando en estos días, en estos tiempos, donde litúrgicamente vemos el día a día de Jesús. Estamos en el tiempo ordinario, estamos en la 4ª semana del tiempo ordinario y estamos también civilmente empezando un mes, y seguramente muchos de nosotros al empezar el mes, empezando la semana, tenemos trabajos, propósitos, metas, objetivos, luchas. Tenemos distintas cosas que hacer en nuestro día a día, en lo ordinario de nuestra vida. Y la palabra de Dios siempre nos acompaña en este tiempo, desde que nos levantamos hasta que cada uno de nosotros termina el día y descansa. Sin embargo, el Señor, que está siempre a nuestro lado, siempre nos habla a través de su palabra. Por eso es importante que cada uno de nosotros, hoy que todos estamos al alcance de la tecnología, del internet, de las redes sociales, podamos saber utilizarlo de la mejor manera, aprovechando y escuchando siempre el Evangelio de cada día, en lugar a veces de poner quizá alguna ranchera, alguna música en la mañana, ¿verdad? Mejor pongamos el Evangelio del día. Y entonces en lo que usted está haciendo, preparándose, alistándose para ir al trabajo, para hacer los oficios, estamos escuchando la palabra de Dios. Y esa palabra es vida, esa palabra es luz en nuestro camino, esa palabra infunde esperanza en nosotros, en nuestra vida. Es una palabra que en verdad, cuando uno abre el corazón, descubre las maravillas de Dios en el mundo, en nuestra vida, en lo personal, en lo familiar. Pero es importante hacerlo, es importante acercarnos. Recordemos el domingo, no este domingo que pasó, sino el siguiente, se nos hablaba de la centralidad de la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es para nosotros la palabra de Dios en la familia, en la vida? ¿Cuánto es nuestro acercamiento a esa palabra? Pues el Señor siempre nos sigue invitando, sigue haciéndonos esta llamada para que nosotros, con un corazón sencillo, con un corazón disponible, podamos acercarnos, descubrir y escuchar esa voz de Dios. Esa voz que nos ama, nos anima, nos levanta y nos impulsa a seguir adelante. Hoy nos encontramos en el Evangelio que hemos escuchado con 2 milagros específicos, 2 milagros que se dan de una manera muy particular. El primer milagro es donde Jesús va hacia la persona y se da específicamente de la intercesión de un padre de familia por su hija que está agonizando. ¿Cuántos años tenía la niña? 12 años, casi una vida. 12 años. Y aquel padre de familia llamado Jairo era jefe de una sinagoga que había escuchado de Jesús. Había escuchado seguramente los milagros que hacía, lo que Jesús podía realizar. Entonces, a partir de esa escucha, veamos, escucha de la palabra, escucha de lo que Jesús había hecho,
pues salió a buscar a Jesús. Pero ese salir a buscar a Jesús empezó con que él había escuchado. Por eso en otra parte de la Escritura también nos dice San Pablo que la fe llega a través de la escucha de la palabra de Dios. ¿Qué tan atentos estamos nosotros siempre a la escucha de la palabra de Dios? Les decía hace un momento, ¿verdad? A veces al iniciar el día, ¿qué es lo primero que escuchamos? ¿Qué es lo primero que revisamos en el teléfono? Cuando muy uno despierta, ¿qué es lo que coloca? Colocamos música, colocamos, reflexiones, colocamos rancheras, colocamos la palabra de Dios. Pues sería bueno, ¿verdad? Sería bueno, usted se levanta, gracias Señor, otro día más, y busca ahí el Evangelio del día. Ahí está, qué bonito, ¿verdad? Porque a través de la escucha de la palabra crece la fe. Si nosotros no escuchamos la palabra y en lugar de escuchar la palabra de Dios ponemos otras cosas, hermanos y hermanas, vamos a andar perdidos en el día, perdidos en la vida. Porque la palabra de Dios nos da rumbo, nos da dirección. La palabra de Dios marca nuestra vida. Y sin la palabra de Dios, el escuchar otras cosas, el escuchar otras palabras, puede hacernos pasar un día alegre, feliz, o un día de malas, ¿verdad? Hoy en día las músicas que se escuchan son músicas sin sentido, ¿verdad? La música de hoy, por lo menos la música de antes, tenía un sentido, era poesía, hecha melodía, bonito, ¿verdad? Hoy en día que le cantan al serrucho, que le cantan a la chapa, que le cantan a saber qué tanta cosa, ¿verdad? Y nosotros